Bueno, buenos días, feliz sábado a todos los hermanos, que Dios los bendiga. Y vamos a comenzar cantando el himno número 1, Cantad alegres al Señor. ¿Lo tienen? El himno número 1, Cantad alegres al Señor. Cantad alegres al Señor, mortales todos por doquier, servidle siempre con fervor, obedecedle con placer. Con gratitud canción alzad al Hacedor que el ser os dio, al Dios excelso venerad, que como Padre nos amó. Su pueblo somos, salvará a los que busquen al Señor. Ninguno de ellos dejará. Él los ampara con su amor. Amén. Vamos a... ¿Hay algún otro himno que quieran cantar? El 3. El himno número 3. Unidos en espíritu. Unidos en espíritu. Eso nos lo va ¿3? a dirigir el hermano Jorge. Pero este es el 3 en el nuevo. No, ese no está en el... Ese es solamente en el nuevo. Sí. Himno número 3 del himnario nuevo. No sabía. Sí. Los en espíritu al coro celestial, cantemos con los ángeles un cántico triunfal. Y si vertimos lágrimas al frente de la cruz, Rebose hoy el júbilo, pues vive el buen Jesús. Lo que en el triste Gólgota derrota apareció, desde el sellado túmulo en triunfo se cambió. Vencido el enemigo está, menguado su poder, y a su súbdito ya no habrá de ser. Jesús de gloria, príncipe. ¿sigue así? Sigamos. Gloria, príncipe, autor de nuestra paz. Demuéstranos, benévolo, tu esplendorosa faz, y acepta el dulce cántico de nuestra gratitud. Por tu valiosa vida de la eterna salud. De eterna salud. Amén. Bueno, de la eterna salud, ¿no? Amén. Bueno, bienvenidos también los hermanos que están conectando aquí, hermano Isidoro, el hermano de Tibisa y el hermano Diego Armando, también que está conectado por el Facebook. Vamos a cantar otro himno para comenzar. El himno, creo que es el número 3 del antiguo himnario. ¿Cómo es el número 3? Espera, ya lo pongo yo. No, pero no, ese no. Sí. Ese es el 3 del antiguo. Y el 2 que habla de la alabanza, ¿no? Ese, el número 2. A ver, un momento.
El himno número 2 del himnario antiguo. Dad gloria al Señor. Dad gloria al Señor. Listo, comencemos. Himno número 2 del antiguo himnario. Dad gloria al Señor. Gloria al Señor, de rodillas adoraré. ¿Qué tiene? Obediencia cual oro ofreciéndole con el incienso de grata humildad. Echada a sus pies, echada a sus pies, esa carga que oprímete, la llevará sobre su corazón, tus penas te quitarás, limpiando sus lágrimas, guiando tus pies a mayor bendición. En sus santos atrios a donde convídate, aunque eres pobre, no temas entrar. La firme, constante fe y el puro, sencillo amor. Tales ofrendas sobre el altar. Y cuando tú vengas temblando a llevárselas, por su Hijo amado las aceptará. Y tras noche lúgubre habrá aurora espléndida, gozo, alegría y paz te dará. Amén. Vamos a orar. Ana, ¿escuchas? Dime. Oremos. Sí, mejor. No, yo no. Llamado. Querido bondadoso Padre que moras en el alto cielo, en esta hora agradecidos estamos por la oportunidad que nos das de reunirnos para estudiar tu palabra. Y suplicamos, Señor, que nos guíes, que no tomes en cuenta, Señor, nuestras debilidades y pecados, sino que más bien recibas adoración y el estudio a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Cubre nuestras imperfecciones y pecados y sobre todo, Señor, inspíranos para que podamos entender tu verdad y tu palabra y poder conocer el mensaje que tienes para nosotros en esta hora. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Comenzando entonces con el tema que nos corresponde hoy, que vamos a estudiar, es el hito número 14 y 15. Queremos trabajar dos hitos adventistas, dos doctrinas fundamentales de la Biblia, según lo hemos venido mencionando, según el folleto de las 28 doctrinas, que es un resumen de la verdad presente. Y el hito número 14 y 15 resumen lo que creemos acerca de la conversión y acerca de la justificación por la fe. El hito número 14 dice de la siguiente manera: como el corazón natural o carnal está en enemistad con Dios y su ley, esta enemistad puede eliminarse solamente por una transformación radical de los afectos, el intercambio de principios no santos por santos,
que esta transformación sigue al arrepentimiento y la fe, que es obra especial del Espíritu Santo y constituye la regeneración o conversión. Entonces tenemos aquí el primerito número 14, que nos habla acerca de la conversión y comienza hablándonos de varias cosas, ¿no? Háblanos acerca del corazón natural y otras más cosas, ¿no? El teléfono mío está grabando, el de Migdal está llegando llamada de Isidoro, el teléfono que está disponible es el de Débora. Denle el número a la hermana Ana para que se conecte a través del teléfono de Débora, porque Débora no tiene llamadas. Continuando, pues vamos con la primera pregunta. ¿En qué condición de moral fue creado el hombre? Génesis 1:31. Oscar, léanos. ¿Tienen el texto ahí? ¿En qué condición de moral fue creado el hombre? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Ok. Fue la tarde y la mañana del día sexto. Amén. 31. Sí, correcto. Ese mismo texto es. Entonces, fíjense que aquí nos habla de que Dios en el sexto día, que fue el final de todos de la semana de la creación, vio lo que había hecho, incluyendo al hombre, que había hecho al hombre. Y cuando Dios vio todo lo que había hecho, ¿qué concluyó? ¿Cómo estaba el hombre cuando Dios lo creó? Bueno, en gran manera. ¿Y cómo era la moral del hombre que Dios creó? Bueno, en gran manera, dice. ¿No? Sí, bueno, en gran manera. 15%. La moral del hombre que Dios había creado, que era Adán, estaba completamente buena. O sea, el corazón, cuando Dios lo creó, el corazón del hombre, estaba en armonía con su voluntad. Pero vamos a leer ahora Romanos 5, 12 y 13 solamente. Hay varios versículos, pero solamente voy a mencionar 2 versículos que nos hablan ahora cómo fue ese cambio del hombre cuando Dios lo creó a después que vino la entrada del pecado. ¿Qué dice Romanos 5, 12 y 13? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Ok, muy bien. Entonces dice allí, ¿verdad? Que el pecado entró, ¿qué? En el mundo por un hombre, no por la mujer, sino por el hombre. Y por el pecado del hombre, ¿qué entró? Entró la muerte. Y luego lo que dice es que la muerte pasó a todos los hombres. Y todos, ¿qué cosa? Pecaron o pecamos. Entonces ahora, eso nos muestra que hubo un cambio de condición, producto del pecado. Y ese cambio se transmitió por herencia. Ahí lo dice, ¿no? Dice, Sí, porque el pecado entró entró en el mundo por un hombre y por el pecado de la muerte, y la muerte pasó a todos los hombres, dice allí. ¿Correcto? ¿Y cómo entonces después de esa herencia solamente heredamos la muerte o qué también heredamos? Romanos 8:7. Uno que lea Romanos 8:7 y otro que lea Mateo 15:19. Claro. No, heredamos el pecado también. Muy bien. Ana, Aunque sí, diga. Mateo 15:19. Sí, Hortensia. Vale. Entonces, ¿qué quieren? ¿Que haga un resumen? Si me llamas, te lo voy a ver. ¿Sí? ¿Te lo abierto? No estoy entendiendo lo que está diciendo, hermano. Hábleme si quiere más duro, por favor. ¿Aló? Ok, perfecto, está bien. Hemos apenas comenzado. Espérate, ahora dímelo a nosotros porque no nos hemos enterado. Sí, la hermana Hortensia se acaba de conectar y también se acaba de conectar la hermana Ana. Y los que están en Tibice, los que están allí también
en Lleida, y el hermano Isidoro. Entonces, para beneficio de los que se están conectando, ahorita vamos a hacer un breve resumen y no hemos avanzado mucho. Solamente decíamos, no hemos avanzado mucho. Solamente hemos leído el hito 14 y 15, como está redactado en lo que les envié, y hemos leído dos pasajes, o sea, hemos respondido a la pregunta 1 y 2. La condición en la que el hombre fue creado fue perfecto, santo. Dios vio todo lo que había hecho al hombre, y cuando lo vio que él estaba hecho bueno en gran manera. Luego leímos Romanos 5, 12 y 13, que nos decía que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y con esa entrada del pecado entró también la muerte. Y luego dice que eso pasó a todos los hombres, y yo preguntaba que si solamente pasó la muerte. Y según lo que dice el versículo, dice que pasó la muerte y que pasó el pecado. El pecado pasó a todos los hombres. Ajá. Oscar quiere hacer un comentario. Este versículo también, los que no creen que heredamos pecado, también se acogen a él para decir que en el último pasaje, por cuanto todos pecaron. Yo lo he escuchado a través de algunos vídeos. De los que ven muchos vídeos, por ejemplo, de Denis Pieve y estas cosas, se basan, o Robert Willam, se basan en este versículo para decir que la muerte pasó porque todos pecaron. Vale. Pero no es lo que dice el versículo, como está redactado. Se basan en este versículo para ello. Claro, para responder un poquito el comentario de Oscar, lo que vemos es cómo está redactado el versículo. El versículo dice: la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, primero pecaron y después pasó la muerte. Es lo que algunos piensan, ¿no? Pero lo que está diciendo es que se heredó el pecado, y por heredar el pecado, junto con el pecado, se heredó también la muerte. Sí, lo dice anteriormente en el versículo. En el versículo... Ajá. En el mismo versículo, en la primera parte. Correcto. Entonces, en la palabra pues nos dice que el hombre heredó el pecado, y al heredar el pecado, al heredar la condición pecaminosa, al heredar todas las consecuencias de lo que hizo Adán y Eva, y al heredar también pues el castigo que Dios le da a Adán, entonces indudablemente no había otra manera, o no había otra forma, sino que el hombre iba a pecar, pues. Habiendo heredado el pecado, habiendo heredado las consecuencias, habiendo heredado el castigo, habiendo heredado la culpa, y habiendo heredado, como dice también otro versículo, que el hombre fue destituido de la gloria de Dios. Entonces, el hombre, dejado a su propia suerte, con una herencia de pecado y de culpa y de consecuencia, no hay otra opción, o sea, no hay otra forma, sino que pequemos. ¿Ok? Hay un ejemplo que es Jesús, porque hay gente que piensa que nosotros morimos porque pecamos. El pecado fomentado. Vale. Y hay otro ejemplo que es Jesús, que Jesús nunca pecó, pero sí sufrió la ley de la herencia que se fue generando, ¿no?, en él. Vale. Entonces sí que él igualmente, al tener la carne de pecado y al no usar su divinidad, hubiese muerto también. Correcto. Esa carne de pecado. Claro, porque dice que él era mortal. Como miembro, Jesucristo, como miembro de la familia humana, era mortal. Y él no había cometido pecado, pero era mortal, porque él había heredado el pecado. Entonces en Jesús el pecado era hereditario. Sí. Correcto. No, ni cultivado. No era cometido, ni cultivado. Era hereditario. Y solamente por ese pecado hereditario, es lo que dice la Biblia, ¿no? O lo que dice la inspiración. Era mortal. O sea que si en el supuesto negado que Jesús no hubiese sido sacrificio por los pecados del mundo entero, y se hubiese mantenido en santidad, igual hubiese llegado a un punto en el que moriría, porque era mortal. Por haberse hecho miembro de la familia humana, ya él era mortal, aunque no hubiera pecado. ¿Por qué? Porque su carne, y ojo con esto, quizás habría que explicar un poco, ¿no? El ser humano tiene dos naturalezas. La naturaleza del cuerpo y la naturaleza del espíritu. Somos cuerpo y aliento de vida. Ese aliento de vida es lo que diríamos nosotros, está relacionado con lo que es la mente, ¿no? O lo que es el corazón. Entonces, Cristo, su mente era la mente de Dios, porque él era Dios con nosotros, Dios en la carne. Entonces, en lo que era su mente,
En lo que era su alma, era santa, era divino, ¿correcto? Pero él vistió su divinidad con nuestra humanidad. Entonces, en lo que era su humanidad, era como la nuestra, con carne de pecado y con mortalidad. Entonces, en ese contexto que quedamos diciendo, o sea, él en su naturaleza humana, él era mortal. Y no era porque hubiese pecado, porque él no pecó jamás. Pero era mortal porque tenía esa herencia de pecado, porque tenía, como dice Romanos 8:3, carne de pecado. Entonces, el ser semejante a nosotros es que nosotros, los humanos, tenemos la herencia y también la fomentamos, a diferencia suya. Claro. ¿Qué es lo que dice? Es justo lo que dice Romanos 5:12. Romanos 5:12 dice, el pecado entró en el mundo por un hombre. Y la muerte pasó a todos los hombres. O sea, la carne pasó a todos los hombres. El pecado pasó a todos los hombres. ¿Y el resultado cuál es? Todos pecamos. Porque a diferencia de nosotros, con Jesús, nosotros no nacemos del Espíritu de forma natural. O sea, nosotros solo tenemos un nacimiento de la carne, que es lo que dice Jesús en Juan 3. Jesús en Juan 3 dice, el que es nacido de la carne, carne es. O sea, no hay otra cosa que alguien que es nacido únicamente de la carne pueda hacer diferente sino lo que hace la carne. Por eso es que él justamente enfatizó a Nicodemo la necesidad de nacer del Espíritu. Ahora, en el caso de Jesús, Jesús nació de la carne, pero también nació, en un momento que nace de la carne, nace del Espíritu. Entonces, por eso es que Jesús, si se podría usar una comparación, Jesús nació o fue concebido como un hombre convertido. O sea, como un hombre que nació a la vez de la carne y del Espíritu, cuando fue concebido de María. Sí, eso la experiencia de eso es cuando el encuentro de Elizabeth con María y Juana Bautista, estando ya embarazada, que ahí se notó que ya desde el vientre ya había una actividad ahí, vamos a decir, espiritual, así decirlo. Así es. Por eso que decía, no es necesario, sino, por ejemplo, el bautismo. Claro, por eso es que no necesitaba el bautismo, exacto. Pero él dice que para cumplir toda justicia. Muy bien, avanzando la pregunta. Hablando ahora del ser humano, volviendo al tema del ser humano. ¿Cómo está el corazón natural del hombre que nació en pecado y que ha cultivado el pecado? Romanos 8:7 íbamos a leer, y luego íbamos a leer Mateo 15:19. Dice el 7, porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Muy bien. ¿Qué número ha dicho? Romanos capítulo 8, versículo 7. Romanos capítulo 8, versículo 7. Léanlo de nuevo. ¿Repito? Porque la inclinación de la carne es contraria a Dios y no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Ok, fíjense que está hablando de la carne. Está hablando de la carne y está diciendo que de forma ahora, después del pecado, de forma natural, la carne nuestra, ¿qué es lo que busca la carne nuestra? El pecado, ¿no? Y no se sujeta a la ley de Dios. Y no solamente no se sujeta, dice, ni tampoco puede. La carne no puede, la carne. Ahora, vamos a leer ahora Mateo 15:19. ¿Qué dice? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. ¿Qué más dice? ¿Eso solo dice eso? ¿Estas son las cosas que salen del corazón? Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Ajá, ¿y el otro versículo entonces? Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Muy bien, entonces fíjense que está diciendo que del corazón, y ahí está hablando ya no es de la carne. Y ahí no está hablando de la carne como el cuerpo, sino que está hablando de ahora de la mente, del corazón. Pues en el contexto bíblico, el corazón es la sede de los pensamientos. Aunque nosotros sabemos que fisiológicamente hoy día ya sabemos que eso no es así, pero en modo del lenguaje de los escritores bíblicos, ellos identificaban el corazón
con la sede de los pensamientos. O sea que aquí el símbolo es que el corazón representa la mente. Dice, del corazón salen los malos pensamientos. Y hace una lista de pecados. Jesús hace una lista de pecados que salen del corazón. Y eso es lo que nosotros, digamos, los que usamos pues los testimonios, los que usamos los testimonios, le decimos a eso que llama Jesús los malos pensamientos del corazón. Eso es lo que le decimos nosotros las tendencias cultivadas. Las tendencias cultivadas. Porque fíjense que ahí Jesús está diciendo que esos pensamientos no vienen del diablo. Si fíjense que esos pensamientos no vienen del diablo. ¿De dónde vienen? Del corazón. De uno mismo, del corazón. Pero eso quiere decir que en algún momento nosotros lo almacenamos, o sea, lo pensamos y lo dejamos ahí almacenado. Y en su momento debido, esos malos pensamientos que alguna vez cultivamos salen a flote. En Santiago también habla, ¿no? Que somos tentados de acuerdo a nuestra propia concupiscencia. Sí. Otra forma de decir esto, sí, el corazón natural o carnal, se puede decir también en otros términos bíblicos, según Santiago, la concupiscencia. Y la Biblia habla, si uno busca en una concordancia la palabra concupiscencia, bueno, primero, en el diccionario, concupiscencia son malos deseos. Ahora, si uno busca en la Biblia la palabra concupiscencia, uno va a encontrar que la Biblia habla de la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la concupiscencia del corazón. Entonces, es lo mismo, tendencia de la carne, tendencia de la mente, concupiscencia de la carne, concupiscencia del corazón, malos deseos, pues. Muy bien, eso es la condición del hombre, de todos nosotros. Después que hemos pecado, tenemos carne de pecado y tenemos malos pensamientos, corazón con malos pensamientos. Ok, la pregunta número 4, ¿cómo puede eliminarse esta enemistad? Y ahí ya lo habíamos adelantado. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahí está, lo que mencionábamos hace poco, ¿no? O sea, lo que es nacido de la carne es carne. No hay forma de que alguien que solo tiene nacimiento de la carne pueda hacer otra cosa que las obras de la carne. Y por eso Jesús le enfatiza, necesitamos nacer del Espíritu. Ahora, el que es nacido del Espíritu, ¿qué es? Espíritu. O sea que para poder nosotros ser seres espirituales, tenemos que nacer del Espíritu. Ahora, aquí cuando se habla de el que es nacido del Espíritu, no está hablando del Espíritu de nosotros, del Espíritu del hombre. Porque nosotros, según lo que acabamos de ver, como la mente del corazón del hombre salen los malos pensamientos, el espíritu del hombre también está contaminado. O sea, nuestro espíritu, o sea, nosotros, ya no hablando de Jesús, de nosotros tenemos carne de pecado y espíritu contaminado con pecado. Crea en mí un espíritu recto dentro de mí, decía David, correcto, está en el Salmo 51, correcto. Entonces, justamente eso que pide David es lo mismo que dice Jesús a Nicodemo. Necesitas nacer de nuevo, de agua y de espíritu. Entonces, cuando aquí dice el que es nacido del espíritu, se podría decir sin lugar a dudas, sin quebrantar el texto, el que es nacido del Espíritu Santo, el que es nacido del Espíritu de Dios, el que es nacido del Espíritu de Cristo. Juan 3, 6, el que acabamos de leer, dice, el que es nacido de la carne, carne es. Y el que es nacido del Espíritu Santo, o del Espíritu de Dios, o del Espíritu de Cristo, Espíritu es. Eso es lo que está diciendo el versículo. O sea, ¿cómo se puede eliminar la enemistad que tiene el hombre contra la ley de Dios? Bueno, naciendo del Espíritu de Dios, naciendo de nuevo. Exacto. Como decía el salmista, decía, no quite de mí tu Santo Espíritu, no me eche de tu presencia. Correcto, está leyendo el Salmo 51. Vamos a leerlo para tenerlo. Hay un versículo que, hablando del nacimiento del Espíritu, hay un versículo que dice nacido de Dios. Ajá. Que está en 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Exacto.
porque la simiente de Dios está en él. permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Es nueve, ¿no? Correcto. Es nueve. Primera de Juan 3.9. Sí. El que leyó Oscar es Primera de Juan Correcto. 3.9 y justamente lo que nos está diciendo es lo mismo, ¿no? Exacto. El nacido de Dios, nacido del Espíritu. Ahora fíjense que allí dice, el que es nacido de Dios no puede pecar. No es que no puede, de que no tiene la posibilidad, porque la posibilidad la tenemos. Pero allí cuando dice no puede pecar, es que la simiente, mientras la simiente de Dios permanezca en nosotros, mientras permanezca en nosotros, no pecaremos. Ahora, ¿cuál es esa simiente de Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu, según Juan 3:6. El Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. 4:6, Ok, y vamos a leer el Salmo 51. 10 y 11. Pero vamos a leerlo desde el principio, porque también habla de lo mismo. Sí. Desde el versículo 1. Salmo 51, versículo 1. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. 51. Sí, Salmo 51, 1. Gracias. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. A ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo con tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Entonces aquí está hablando David reconociendo su pecado, sin ninguna excusa. No como Adán, que cuando Dios o Eva, cuando Dios vino, empezaron a echarse la culpa unos a otros. Adán se lo echó a la mujer y la mujer se lo echó a la serpiente. David pecó y pudo haber dicho por culpa del Betsabé. Este salmo es de David y es justamente, dice el título, al músico principal, Salmo de David, cuando después que entró a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Esto fue después que él pecó con Betsabé. Él pudo haber dicho, pero es que eso fue por culpa de Betsabé que se estaba bañando allí en afuera, pues, sin haberse, porque no se bañó dentro de su casa. Entonces, él pudo haber echado esa excusa, pero él dice, él no hace ninguna excusa aquí. Él no culpa a nadie. Él dice, solo es mi culpa, solo yo he pecado, contra ti he pecado, reconozco lo que he hecho. Y luego, en el versículo 5, fíjese que habla lo mismo de lo que venimos hablando. Él dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Fíjese que está diciendo la condición en la que él vino. Él no está diciendo que su mamá pecó por tener relaciones sexuales y concebirlo, como lo interpretan los católicos. No fue que su mamá pecó porque salió embarazada de David. No, él está diciendo cuando yo fui formado en el vientre. El pecado en el mundo. Claro, en maldad fui formado. O sea, él heredó la maldad, es lo que está diciendo. En pecado me concibió mi madre. O sea, ya él heredó el pecado, él heredó la maldad. Pero luego sigue diciendo, no se queda con esa, y luego sigue explicando, dice, tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría, y luego ahora va a la conversión y a la justificación. Dice, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré emblanquecido más que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Eso es justificación. Pero la justificación, y ya aquí nos estamos adelantando a las otras preguntas, fíjense que está pidiendo que sea justificado, que sea limpiado, que el registro de sus pecados sea borrado, pero luego dice, en el versículo 10, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces aquí está hablando ahora, pidiendo un corazón nuevo. Porque ya él sabe, y con esto que él pide un corazón nuevo, está confirmando que el corazón que tenemos no es nuevo, no es bueno, es un corazón de pecado. Nada, estaba pensando en lo que se ha hablado del versículo 5, en maldad he sido formado. La palabra formado también está, no estoy hablando en hebreo ni nada de eso, pero también está en el versículo Génesis 2:7, el cual dijo que Jehová Dios formó al hombre. Y en Filipenses 2, no sé si es el 5 o el 7, de que Cristo se hizo forma de siervo. Correcto. Era para confirmar esa forma.
Vale, perfecto. Entonces ahí habla pues la forma, como Dios nos formó perfectos, pero ahora por el pecado, nuestra madre nos forma en maldad, ¿no? Esa es la herencia que estamos hablando aquí, ¿no? Bueno, muy bien. Yo, para hacer hasta aquí un resumen de los 3 puntos que has tocado. Vale. Punto 1, nosotros nacemos en este mundo porque ya está el mal en este mundo. Es una herencia que tenemos. No somos culpables del pecado de los demás, pero somos participantes por herencia de esos males. Correcto. El punto 2, que tenemos 2 naturalezas. La humana y la que fue afectada fue la del espíritu, la cual necesita ser renovada por el Espíritu de Dios. Al cual se dijo, ¿no? A Nicodemo, que es necesario nacer otra vez. ¿Es así o no? Correcto, nacer de nuevo. Nacer de nuevo. Sí. ¿Sí? Entonces, aquí en el Salmo dice un puntico que no quiero pasar por alto, dice, y mi pecado está siempre delante de mí. O sea que yo, aunque me arrepiente, aunque ya he pedido perdón por el mal, hay un sentimiento de que nos recuerda, y eso nos afecta el orgullo o la jactancia o la capacidad de decir, bueno, yo ya me arrepentí y ya pedí perdón por el pecado y ya está. Sin embargo, en la mente nos dice, ojo, ahí está dentro una simiente, una semilla, una raíz que puede florecer en cualquier otro momento si te descuidas. Y esto nos lleva entonces a entender que aunque estemos estemos en el ejercicio de la obediencia, sin voluntaria por la fe, con el poder del Espíritu, y no pequemos voluntariamente, tenemos que saber de que si descuidamos la oración, si descuidamos su presencia, podemos otra vez cometer en los mismos hierros. O sea, que la parte de cultivar, de cultivar, por eso es que es importante saber de que lo que está oculto dentro, eso tiene que sacarlo afuera hoy, porque hay semilla de esa herencia que no sabemos hasta qué grado y qué proporción tiene. Sí, de ahí que en la crisis la gente manifestamos ciertas acciones que tú dices, wow, y no crisis, en el silencio, donde nadie nos ve. También. Entonces tú dices, wow, y una vez se asusta uno de ver lo que es capaz uno de hacer, ¿me entiendes? Y dice, pero ¿cómo es posible? O sea que es importante esto de, y mi pecado está siempre delante de mí. Y es bueno eso. Exacto, eso que tenemos que tratar de pensar en este punto que yo está diciendo, cree en mí un espíritu recto. Yo creo que la obra más importante a nosotros es el carácter. Sí. Y es aquí donde tenemos que entrar en este punto de este hito. Este hito creo que está mal entendido, porque como dijo Oscar, ya hoy hemos visto que hay 2 o 3 interpretaciones que parecen ser verdad y nos han desviado del contenido del mensaje 88. Por eso que es bueno que luego ese puntico de diferencia yo lo toque otra vez para que tengamos claro lo que dice Privie, lo que dice el adventismo y lo que en verdad dice la Biblia y el Espíritu de Profecía en función de eso, del pecado. Amén. Bueno, para avanzar un poquito más en ese sentido, en ese mismo sentido que menciona Jorge, vamos a responder la pregunta 5 y 6 del folleto. Dice, ¿cómo puede, la pregunta, 5 y 6, ¿qué hace el nacer del espíritu con los afectos? Con los afectos. Y ese es el 5. Y el 6, ¿qué hace este nuevo nacimiento con los principios que rigen la vida? Entonces, aquí no hay versículos, en el folleto no hay versículos, pero vamos a ir a la Biblia, en el libro de Romanos, en el capítulo 8. Y vamos a leer los versículos 14 hasta el 17. Y ahí vamos a ver un poco cómo es el cambio de principios y de afectos del convertido, del recién convertido. Miren lo que dice en Romanos 8, 14. Y bueno, recuerden, Romanos 8 es justamente la vida en el Espíritu.
es después de Romanos 7. Romanos 7 es la vida del nacido. No, el Romanos 7 es el esclavo de la carne. Exacto. Y en Romanos 8 comienza diciendo, ahora pues, el versículo 1 de Romanos 8 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces todo el resto del capítulo 8 va a explicar qué significa andar en el Espíritu. Entonces, a partir del versículo 14 es mucho más claro ese andar en el Espíritu. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales que son hijos de Dios. Entonces, ahí está la clave. Para yo ser un hijo de Dios, ¿qué tengo que ser? Guiado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Versículo 15, porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, fíjense, cuando Adán peca en el Edén, y Dios busca, Jehová Dios va en busca de Adán, ¿qué dice? Tuve temor de ti. Ajá, ¿qué dice Adán? Que se escondió. Dice Adán, cuando responde a Dios, dice, es que oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. O sea, nuestra condición en la carne es el temor. Vivimos siempre en temor y en zozobra. Primera situación de ese nuevo nacimiento es que ese espíritu de temor es echado a un lado, ese espíritu de servidumbre es echado a un lado, y viene ahora un espíritu de adopción, un espíritu de certeza que nos hace clamar, Abba, Padre. Es lo mismo que dice Gálatas, ¿no? Cuando Gálatas habla, dice, por cuanto sois hijos, Dios ha enviado el espíritu de su Hijo a vuestros corazones, el cual clama, Abba, Padre. O sea, hay un cambio, pues hay un cambio. Lo primero que tenemos que ver es que hay un cambio de sentimiento o de actitud hacia Dios. ¿Qué hacemos cuando estamos en la carne? Huimos de Dios. Nos escondemos de Dios. Tenemos temor. Fíjense algo interesante, tenemos temor. ¿Por qué Adán se esconde de Dios? ¿Qué es lo que esperaba Adán? ¿Qué es lo que esperaba Adán? Castigo. Castigo. Él sabía que había pecado. A él nadie tenía que convencerlo de que era culpable. Ya sabía. Y como sabía que era culpable, ya sabía que Dios le había dicho, el que toque de este árbol morirá. Entonces él dijo, nada, Dios viene a matarme. Viene a castigarme con la muerte porque eso es lo que me corresponde, porque ya me lo dijo. Y mejor me escondo. Y es lo que pasa con nosotros, ¿sabes? Cada vez que Dios viene a nosotros pensamos que Dios viene a quitarnos las cosas buenas, o a castigarnos, o a darnos correazos, lo que sea. Entonces nos escondemos de Dios. Pero lo que dice la palabra es que cuando estamos nacidos de nuevo, ese espíritu de y ahora vemos a Dios no como un juez, no como un verdugo, no como un castigador, sino como ¿qué? Como nuestro Padre. Y si somos más estrictos a lo que está escrito, como nuestro papito. Porque la palabra Abba, Padre, es papito. Es una expresión hebrea que quiere decir padre como padre de forma cariñosa. O sea, vemos a Dios con aquella confianza que un niño pequeño ve a su padre. Un padre amante, correcto. Pero no es lo único, dice el versículo 16, avanzando, el mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Entonces, paréntesis aquí. Algunos, algunas personas que estudian el tema de la deidad verdadera, del verdadero concepto de Dios, luego llegan a confundir y piensan que el Espíritu de Dios, o sea, ese aliento de vida que sopló Dios en el hombre, ese aliento de vida de Dios es el Espíritu Santo, el que Dios sopló en el hombre. No, aquí fíjense que aquí en este versículo hay una separación entre el Espíritu de Dios y nuestro Espíritu. Nuestro Espíritu, que es ese mismo aliento de vida que Dios dio a Adán y que también nos da a nosotros, ese es diferente al Espíritu de Dios. Lo que sí es cierto es que el Espíritu de Dios, fíjense, el Espíritu de Dios, y este texto también es bueno para entenderlo, no habla. El Espíritu de Dios no habla a nuestra carne. Identifica al Espíritu. Ajá, ¿con quién se comunica el Espíritu de Dios? Con la mente. Con nuestro espíritu. Con el Espíritu. Nuestro espíritu. O sea, la comunicación es entre Espíritu de Dios y Espíritu del hombre. No es entre el cuerpo de Dios y el cuerpo del hombre. No. Aquí dice, el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hay una versión que dice
que dice, hablando de eso, dice, porque el mismo Dios testifica a nuestra mente que somos hijos de Dios. Una versión que hay también. Sí, por si acaso no vaya a haber confusión, nuestro espíritu es nuestra mente. Nuestro espíritu es nuestra alma. Exacto, el área de... O sea, está pues, según lo que hemos estudiado, según la anatomía, está allí en nuestra mente, en nuestro cerebro. Pues allí Dios se comunica con nosotros por medio de nuestro espíritu, que es nuestra mente. Por eso es que es importante lo que dice Jesús, ¿no? Jesús dice, mirad que vuestros corazones, entre paréntesis, nuestra mente, no sea cargada de glotonería. Porque si estamos cargados de glotonería, el espíritu se intenta comunicar con nuestro espíritu, pero como nuestro espíritu está cargado de glotonería, no escucha nada. Exacto. La mente embotada no escucha. Entonces, por eso... ¿Cómo? Es importante la reforma por salud. Correcto, la temperancia. Es importante la temperancia. Sí, diga. Desde el principio, desde Génesis 1, cuando has empezado, a mí ya me ha venido el tema de que realmente la reforma por salud está desde ahí, desde Génesis 1:31. Correcto. Cuando has dicho que todo era bueno en gran manera, que Dios hizo todo bueno, y también cuando has hablado de que por la herencia del pecado morimos, pero que Jesús no pecó, pero tenía carne de pecado y murió. Pero también veo que realmente el tema de la reforma por salud entra ahí también, ¿eh? Correcto. Es importante, ¿eh? Sí, es que es por eso que el diablo atraca a todo frente. Y por eso es que el diablo quiere mantenernos siempre enfermos para tener la mente embotada y de esa forma sea más difícil percibir la voz del espíritu, en nuestro espíritu. Pero también, Ana, también notamos que hay gente que come sano y tiene un maltrato a los demás, tienen pensamientos negativos, tienen egoísmo en sus acciones, falta de aprecio, colaboración, de respeto, tienen intenciones en su forma de comunicar con los demás que dañan, aún comiendo sano. Y esto nos lleva a pensar no solamente en la reforma, sino en las intenciones del comportamiento social y humano entre unos con otros. De ahí que Jesús siempre insistiera, amaos unos a otros, amaos. Nota que Jesús no habló tanto de coman sanos unos a otros. Él dijo más, amaos, porque en el amor ahí están los afectos, que es lo que está hablando Romanos también, estamos estudiando, los afectos, que también, como tú dices, por la alimentación se ven afectados, pero más bien es por las intenciones, los pensamientos, los conceptos que tenemos de los demás y también de uno mismo. Sí, para colocar quizás, para leer completo el versículo, en Lucas 21:34, Jesús lo coloca completo. Jesús dice, mirad por vosotros, que vuestros corazones no sean cargados de glotonería y embriaguez. O sea que una de las cosas que obstruye nuestra mente es la glotonería y la embriaguez, la intemperancia. Lucas 21:34. Y la otra cosa que Jesús menciona en el mismo versículo dice, y de los cuidados de esta vida. O sea, otra cosa que también puede obstaculizar nuestra mente, nuestro espíritu, no solamente es la intemperancia, o sea, nuestra falta de la reforma pro salud, también puede ser, dice, los cuidados de esta vida. O sea, el afán, el afán por el dinero, por el trabajo, por todo lo que es el sistema hoy día, pues, y la angustia nos roba, pues, esa comunión con Dios. Las dos cosas, ¿no? Y hay una tercera. Sí, esa misma es, los cuidados de esta vida, y el engaño de la riqueza. Y también los afectos, que lo vimos al principio, lo que yo hablaba. Los afectos, el tema de la... Claro, Jesús dijo, donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Y el corazón es una vez más lo mismo, en los pensamientos, ¿no? O sea, donde tengamos nuestras cosas más importantes en la vida, ahí estarán nuestros pensamientos. Los malos deseos, los frutos, los homicidios, No es solamente el dinero, son todo aquello que amamos más que a Dios. Correcto. Puede ser una pareja, un hijo, puede ser nuestras posesiones, el trabajo, la fama, el buen nombre,
las comodidades, tantas cosas que hay que pueden ser, que entran en esta categoría. Muy bien, volviendo al tema principal, vemos entonces que el que es nacido del Espíritu, entonces Espíritu es. es espíritu. Quiere decir que todos nuestros afectos son espirituales, nuestros principios que regirán nuestra vida serán los principios de la ley de Dios. Y las inclinaciones serán siempre de continuo al bien. Correcto. Muy bien. Avanzando, pregunta 7. ¿Qué precede a esta conversión? Marcos 1:15. ¿Qué precede a este nuevo nacimiento? ¿Qué es lo que nos va preparando para este nuevo nacimiento? Marcos 1:15. Correcto, el arrepentimiento. Jesús dice, En el Evangelio. el tiempo es cumplido. El reino de Dios está cerca. Arrepentíos, ¿y qué más? Y creed en el Evangelio. Fíjense que aquí hay dos cosas. Aquí está el arrepentimiento y la fe. Por supuesto que ambos, tanto el arrepentimiento como la fe, es obra del Espíritu de Dios. O sea, no es algo de origen humano. Solamente que el arrepentimiento es la obra que hace el Espíritu en nuestra mente y corazón, que nos hace sentirnos tristes por el pecado. Experimentamos tristeza por el pecado y experimentamos un deseo de abandonar por completo el pecado. Pero eso solamente es un sentimiento, que, digamos, negativo, ¿no? O no sé si decir negativo, sí, negativo hacia el pecado, que obra el Espíritu en nuestras vidas. Pero todavía no es el nuevo nacimiento. Y luego la fe en el Evangelio es saber, Creer que Dios perdona. creer que Dios envió a su Hijo, que pagó por nuestros pecados y que en base a, si nos acogemos a ese sacrificio, todas nuestras culpas serán borradas completamente, quedaremos, como dice Isaías, blancos como la nieve. Si creemos eso y nos arrepentimos, estamos ya preparados ¿para qué? Para nacer de nuevo, para ese nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento tiene otro nombre también, según Tito, capítulo 3 y versículo 5. ¿Cómo es ese otro título que le dan al nuevo nacimiento? Tito, la carta de Pablo a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, o sea, que Cristo nos salvó, no por obras de justicia que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó por el lavacro de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. O sea, aquí está otra vez lo mismo que dice Juan 3. La renovación del Espíritu. ¿Quién obra esa renovación? ¿Qué poder de Dios obra esa renovación? El Espíritu Santo. Entonces, eso se le llama lavacro de la regeneración. La regeneración. Muy bien. Pregunta número 9, para avanzar. ¿Hay algún ser humano nacido de hombre y de mujer que no haya violado nunca la ley de Dios? No. Y ojo con la pregunta, nacido de hombre y de mujer. ¿Algún ser humano que haya nacido de hombre y de mujer que no haya violado nunca la ley de Dios? Nadie. Todos están en la gloria de Dios. ¿Y Jesús? ¿Y por qué Jesús no entra aquí? Porque Jesús no fue nacido de hombre, muy bien. Por eso es la pregunta. La pregunta es, ser humano nacido de hombre y mujer que no haya violado nunca la ley de Dios. Ninguno. Romanos 3:23, ¿qué dice? Por cuanto todos pecaron y estamos destituidos de la gloria de Dios. Muy bien. Bueno, de la pregunta 10. ¿Tienen dudas? ¿Cómo debemos guardar la ley de Dios para estar libres de condenación? ¿Cómo debemos guardar la ley de Dios? ¿Perfecto o no perfecto? Tu santa ley obedezco por fe. Pero ¿cómo debemos guardarla? ¿Perfecta? ¿Perfectamente o no? Perfectamente. Perfectamente. No parcial. ¿Qué significa perfectamente? ¿Qué significa guardar la ley perfectamente? 20, como dicen los gringos, ¿no? 24/7. 24 horas al día, 7 días a la semana. Todo el tiempo. Eso es lo que dice Deuteronomio 5:29. Oh, si yo tuviese tal corazón, que guardaras mis mandamientos todos los días, para que te vaya bien, ¿no? ¿5:29? Sí, Deuteronomio, vamos a leerlo para los que no nos conozcan.
Deuteronomio 5:29 dice: ¿quién diera que tuvierais o tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Fíjense, todos los días, todos mis mandamientos. Entonces, todos los días, no 9 mandamientos, sino los 10 mandamientos. Y Te oyes muy lejos. No se oye bien ahora. Antes se oía muy bien. ¿será porque le pasó algo al teléfono suyo? Porque... Ahora. No, al mío no. ¿Y ahora? Ahora se oye bien, ahora sí. Ah, perfecto. Bueno, sigamos entonces. Todos los días, todos los mandamientos, y según Jesucristo expresó en Mateo 5, ¿cómo debemos guardar los mandamientos? ¿Solamente la parte externa o qué también? Los sentimientos, nuestros sentimientos, ¿deben guardar los mandamientos o no? O yo estoy libre para decir, bueno, yo no mato a nadie, pero me da rabia a tal o cual persona. Tengo esa libertad para odiar con tal que no mate. O para codiciar la mujer del prójimo o el hombre de mi prójima con tal que no me lo coma. ¿Tengo este derecho? ¿Sí? No, ¿verdad? ¿Qué otra cosa dice Jesús? Allí en Mateo 5. Él habla de los sentimientos, ¿no? Si tú le dices a tu hermano raca, será el que por eso. Jesús cuando usted lee Mateo 5, los versículos que están allí en Mateo 5, Jesús hace el contraste entre guardar la ley externamente y guardar la ley en la mente, en los sentimientos y en el corazón. El que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. El que se enemistó contra su hermano ya es culpable de juicio. Y habla de varias otras cosas, ¿no? Pero todas las cosas que él menciona es a nivel de los sentimientos y de los pensamientos. Es más, dice, el que le dice a su hermano raca, no sé cómo dicen otras veces. Fatuo. Tonto. Sí. El que le dice, el que solamente le coloca ese mote a un hermano, a un prójimo, a modo de insulto, ya es culpable. Aquí se dice tonto. Sí. A modo de insulto, te has dicho bien, porque también hay costumbre, por ejemplo, de decir, ay, qué tonto eres, pero tan cariñoso. Claro, por eso, sí. Es colocarle un mote, pero de forma insulto, ¿no? Si es una misma palabra puede ser bonita, de acuerdo a como uno la diga, o puede ser un insulto. Claro, hay palabras que sí no hay forma de que sean bonitas, ¿no? Pero hay otras que sí, que pueden tener pero el asunto es el sentimiento que yo experimento cuando lo hago, ¿no? Eso es lo que Jesús está ahí atacando. Sí, pero yo, a veces la palabra esa, por ejemplo, tonto, aunque lo digamos en broma, no deja de dar la evidencia de que todavía el pensamiento de la persona hacia lo demás es así. Eso es que a veces... Bueno, sí, si hablamos... Sí. A veces cuando uno se cuida por ejemplo, yo evito decir tonto, porque al decir tonto ya me siento que estoy descalificando, menospreciando, rebajando la dignidad del otro. Por tanto, ni siquiera en broma, porque el ejercicio de un bien genera un bien. No, si nos vamos a lo más clave. Si decimos ser perfecto. Si decimos que creemos que nuestro modelo es Jesucristo, nosotros no vemos a Jesús haciendo esas cosas nunca. Claro, ahí está el detalle. Sí, y por eso es que tenemos a él nuestro modelo. Y aquí es común siempre que la gente diga, pero es tonto, no se entera, pero es tonto. Es la frase eslogan del lenguaje de aquí de España. ¿Sí o no? Aquí hay mucha costumbre. Pues hay que quitarse la costumbre y la tradición. Habrá otra. Seguro hay Habrá otra. Peor todavía. peores. Pero también se hace con palabras más graves. Pero los cristianos debemos quitarnos todo. Sí. A la final, como dices, como está en la última pregunta, la pregunta número 10 es, ¿cómo debemos ser perfectos? Ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, esa es la norma, ¿no? La integridad, eso es. La norma, sí. Entonces, ahí tenemos pues ese punto, ¿no? Sigamos avanzando entonces ahora con la justificación. Ya hemos visto entonces acerca de la conversión.
Ahora vamos a hablar de la justificación, que viene con lo mismo. Habíamos hablado que si el hombre, la pregunta número 11, ¿puede el hombre natural alcanzar esa condición? Romanos 7:14 nos dice lo que ya habíamos hablado. Dice, porque sabemos que la ley, ¿qué es? La ley es espiritual. Pero nosotros somos carnales. Dice, yo soy carnal, vendido al pecado. Entonces ahí estamos en dos planos diferentes. Romanos 7:14. Estamos en dos planos diferentes. La ley es espiritual. Y ya lo vimos como Jesús la explica, de forma espiritual. Pero nosotros somos carnales. Entonces es algo como que no podremos, desde el plano de la carne, alcanzar el plano del espíritu. Incompatibilidad. Por eso es que Jesús dice, es necesario nacer de agua y de espíritu. ¿Correcto? ¿Se puede leer otra vez el hito 15? No lo hemos leído, pero Oscar quiere hacer un comentario primero. No. Vamos a leer el hito 15, que no hemos leído. Leímos el 14, explicamos. Ahora como vamos a explicar el hito 15, vamos a leerlo. Que todos hemos violado la ley de Dios y no podemos de nosotros mismos rendir obediencia a sus justos requerimientos. Somos dependientes de Cristo primero para justificación de nuestras ofensas pasadas y en segundo lugar por la gracia por medio de la cual podemos rendir obediencia aceptable a su santa ley en el futuro. Entonces fíjense que aquí este hito 15 parte la vida del ser humano en dos, el pasado y el futuro. ¿Cómo resolvemos nuestro pasado y cómo aseguramos nuestro futuro? De eso habla aquí la justificación. Entonces, lo primero que dice es, todos hemos violado la ley de Dios. No podemos rendir obediencia a su justo requerimiento. Y dependemos de Cristo. ¿Para qué dependemos de Cristo? Para nuestro pasado y para nuestro futuro. Dependemos de Cristo para que el pasado nos sea justificado, limpiado, borrado. Y para que nuestro futuro, dependemos de Cristo para que por medio de su gracia y por medio de su espíritu podamos guardar la ley de forma aceptable a Él. Eso es lo que vamos ahora a revisar. En la pregunta 12 se hace el siguiente comentario. ¿Cómo ve Dios el intento del hombre natural de guardar la ley? ¿Cómo ve Dios nuestro intento del hombre natural de guardar la ley de Dios? Oscar. Isaías 64:6. Como trapo de inmundicia, como una... Exacto. Sentido. Ese es el versículo. Vamos a leerlo textual. Oscar nos va a hacer el favor con voz alta, masculina y audible. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Muy bien, entonces la frase ahí muy conocida y que queremos enfatizar es, todas nuestras justicias son ¿qué cosa? Trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Y yo me imagino que todos sabrán que los trapos aquí de inmundicia se refieren a la compresa. A lo que las mujeres usaban en su momento de menstruación, en el tiempo antiguo, que no había otra forma. Entonces lo que usaban eran trapos que con eso se contenían la sangre. Bueno, así de feo y de asqueroso ve Dios nuestras obras de justicia. Así, si nosotros no, el simple hecho de escuchar esa explicación nos causa, ¿verdad? Como algo asqueroso. Bueno, imagínense el verlo, para Dios es así Él ve nuestra justicia. Ahora, para explicar un poquito de eso, de la justicia y de la injusticia, vamos a leer varios versículos, porque a veces cuando hablamos de justicia no sabemos a qué estamos hablando, ¿no? Entonces hay dos versículos que nos ayudan a entender qué es justicia y qué es injusticia. Vamos a ver qué es injusticia. Primera de Juan, pregunta 13. ¿Qué es injusticia? Primera de Juan 5:17. Vamos a leerlo en la Reina Valera del 60, que lo explica, en este versículo lo dice muy claro. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Muy bien, toda injusticia, ¿qué es? Pecado. Toda injusticia es pecado, o sea que por definición bíblica, la injusticia es pecado y el pecado es injusticia.
Ahora, ¿qué es pecado? Según Primera de Juan mismo, el mismo libro, pero el capítulo 3 y el versículo 4. ¿Qué es pecado? Todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Pues El pecado es infracción de la ley. el pecado es infracción de la ley. Entonces tenemos aquí tres cosas. Injusticia igual pecado, pero pecado igual infracción de la ley. Entonces, injusticia es, ¿qué cosa? Infracción de la ley. Conclusión, si la injusticia es pecado y el pecado es infracción de la ley, entonces la injusticia es infracción de la ley. Y lo contrario también es cierto. Si la justicia es pecado, si la injusticia es pecado, la justicia Es obediencia. es obediencia a la ley. Wagner lo explica bien en Cristo es Justicia. Lo explica bastante bien esto también. Ahora no recuerdo el capítulo. Pero... Correcto. Entonces, pero fíjese, él hace esta explicación, justamente esta misma explicación. Él llega a esta conclusión de que la injusticia es transgresión de la ley y por lo tanto lo contrario es cierto, la justicia es obediencia a la ley. Entonces, si la justicia es obediencia a la ley, vamos otra vez a lo mismo. Vamos a lo que leímos de Isaías. Si la justicia es obediencia a la ley, cuando Isaías dice todas nuestras justicias son trapos de inmundicia, ¿qué está diciendo Dios a través de Isaías? Que todo lo que estaba haciendo era injusticia. Todas nuestras obediencias, ojo con esto, atención con esto, paren la oreja, atención. Toda nuestra obediencia a la ley es trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias son trapos de inmundicia. Y si justicia es obediencia a la ley, toda nuestra obediencia a la ley es trapos de inmundicia. Ahora, ¿significará eso, por tanto, que no tenemos que guardar la ley? No. Lo que está diciendo es que nuestra obediencia a la ley es trapo de inmundicia. Ahora yo pregunto, ¿y la obediencia de Cristo a la ley también es trapo de inmundicia para Dios? No. ¿Cómo, perdón? Nuestra obediencia es trapo de inmundicia, según Isaías 60, lo que leímos, ¿no? Isaías 64:6, Primera de Juan 5:17 y Primera de Juan 3:4. Nuestra obediencia a la ley, trapos de inmundicia. Y pregunta es, ¿la obediencia de Cristo a la ley también es trapo de inmundicia? No. No. Porque la nuestra es por los corazones no convertidos. Y ya hemos visto antes que la conversión es donde Dios renueva nuestro espíritu, nuestros afectos, nuestras actitudes y pensamientos. Cuando nos hemos apartado, pues es donde entonces el espíritu nuestro se ve afectado y todo lo que hacemos está afectado y es lo que dice que es se hace inmundo. Pero ya convertido al Señor, con un espíritu recto por su espíritu, entonces, bajo esa unción, la obediencia es grata a Dios. Es olor fragante. Vale, vamos a hacer otra forma de enfocar lo mismo. Si somos nosotros los que obedecemos la ley, entonces nuestra obediencia es trapo de inmundicia. Si es Cristo quien obedece a la ley, su obediencia es olor grato a Jehová. Sí, ahí está, ¿no? La explicación es la misma. Sí, para que digas el capítulo. El capítulo es el capítulo 8, la justicia de Dios, la explicación de Wagner, ¿no? Y los que están viéndonos allí por el canal, ahí tienen De Cristo y su justicia. Sí, el libro que es su justicia. Lección 8. Y ahí tienen la injusticia igual pecado, pecado igual transgresión de la ley. Entonces, lo contrario también es cierto. Luego viene la otra explicación, que está en la página siguiente, que dice aquí esta, ¿no? Entonces, justicia, injusticia igual transgresión, justicia igual obediencia. Muy bien. Preguntamos entonces, ¿cómo es la obediencia a la ley? Si nuestra obediencia es la que es trapo de inmundicia, la de Cristo no es la que es trapo de inmundicia. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para obedecer la ley como Cristo? La única forma viable, clara, explicada en la Biblia es que more en nosotros el Espíritu de Cristo, haciendo Él sus propias obras de justicia. Muy bien, eso que dice el hermano Jorge, versículo que lo muestra Juan, el Evangelio de Juan,
capítulo 14. Vamos a leer los versículos 9 al 11 para que veamos cómo lo hizo Cristo, y luego veremos entonces el 12, que es la justificación por la fe en vivo y directo, ¿no? Dice, Jesús respondió, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy o estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que les hablo, no las hablo de mí mismo, sino el Padre que vive en mí, Él las hace. Créeme que yo soy o estoy en el Padre y el Padre en mí. Al menos creerlo por las mismas obras. Muy bien, entonces fíjense cómo allí Jesús claramente establece que lo que Él hacía, lo hacía porque el Padre moraba en Él. Exacto. Leímos el Evangelio de Juan, capítulo 14, leímos los versículos 9, 10 y 11. Estamos ya en la pregunta 18, 17 y 18, sí. Entonces fíjense, Jesús está diciendo, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esa es la respuesta resumida. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. De igual forma, en el caso de nosotros, ¿cómo nosotros podemos hacer una obediencia a la ley que sea aceptable a los ojos de Dios? No obremos nosotros, que obre Cristo en nosotros. Ahora. ¿Cómo? Muy bien, el versículo 13. El versículo 12. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, también él las hará, y mayores que ésta hará, porque yo voy al Padre. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí mismo capítulo, vamos a leer el versículo 23. Respondió Jesús y dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre la amará, y vendremos a él, y haremos con él, ¿qué cosa? Morada. Y habitaremos en él. Entonces, fíjense, lo mismo. Así como Jesús dice, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Él dice, bueno, ahora ustedes harán mayores obras que nosotros, que yo. ¿Por qué? Porque mi Padre y yo vendremos y haremos morada en ti. Entonces, ahí está la gran, la clave, pues la clave de cómo obrar la justicia. Y aquí es importante destacar un puntico que tú mencionas muy bueno. Partiendo de San Juan 14, 9 al 11, con el 23 en su contexto, vemos que todo lo que habla después Jesús del 15 en adelante es para mostrarnos a nosotros que de qué forma el Padre iba a estar en nosotros obrando su justicia y él mismo. O sea que San Juan 14, del 15 al 21, todo lo que habla del Consolador, el Paracleto, todo aquello, viene justamente a decirnos de qué callada manera él iba a hacer en nosotros esas obras de justicia. Por tanto, enlazando el 9 con el 11 y el 23 en su contexto, esto toma sentido. Si la gente solamente estudia el 14, 15 al 21, hablando del Consolador, pero no tiene en cuenta 9, 11 y 23 en su contexto, que él habla de cómo podemos hacer sus obras por su espíritu, claro, de ahí que se ha creado toda una doctrina, ¿no? Y sí, una idea diferente en cuanto a la Trinidad. Correcto. Y para resumir lo que hemos dicho y lo que dice Jorge, vamos a leer un versículo. 1 Timoteo 3, 16. Miren lo que dice 1 Timoteo 3, 16. Justamente habla de este tema, de lo que dice Jorge, acerca del Espíritu. Dice 1 Timoteo capítulo 3, primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Y este es otro, hay versículos que son claves, bueno, toda la Biblia es clave, pero hay versículos que son claves porque son como un resumen de todo el mensaje, ¿no? En un compacto, ¿no? Romanos 8.3 es uno de ellos, Filipenses 2 es uno de ellos. En este caso, 1 Timoteo 3.16 también es uno de esos versículos clave. Dice, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Dios ha sido manifestado
en carne, ha sido justificado con el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, ha sido creído en el mundo, ha sido recibido en gloria. Fíjense que aquí está haciendo un resumen de quién, de la obra de Cristo, ¿verdad? Exacto. Y comienza, y es interesante en relación con lo que estamos hablando, porque el versículo está diciendo que Cristo, Jesucristo, también fue justificado. Está hablando de Cristo. Leo de nuevo. Grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. ¿Quién es ese? Cristo. Cristo, ¿no? Coma. Ha sido justificado con el Espíritu. Cristo fue justificado con el Espíritu. O sea, la justificación es con el Espíritu. Y En el Espíritu, no, con el Espíritu. no lo acabamos de leer en Juan 14, que dice, las obras que veis que yo hago, no las hago yo. El Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces, y ya dijimos que la justicia es la obediencia a la ley. Hay otro versículo que está en Entonces, Mateo. ¿Cómo Cristo hizo justicia? ¿Cómo Cristo obró justicia? ¿Cómo Cristo fue justificado? ¿Cómo Cristo obró la ley? Con el Espíritu de su Padre. Con el Espíritu de su Padre que estaba en Él. Y Exacto. con ese mismo Espíritu de su Padre Dice que que nosotros tenemos también- nosotros, y que por medio del cual su Padre y Él mismo vendrán a hacer morada con nosotros, por ese mismo Espíritu o con ese mismo Espíritu, nosotros seremos justificados. Eso dice Jesús, porque procede del Padre. Vale, Oscar, ibas a hacer un comentario. Yo iba a leer Hebreos 5, 7 y 8, que dice así: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió La obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. O sea, ahí está hablando de la experiencia de Cristo, ¿No? Y de la que Cristo dependencia del mismo, Padre. Y que Cristo mismo habiendo aprendió. sido- Y la dependencia del Padre. y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor Autor. de eterna salvación para todos los que le obedecen. Correcto. Correcto. Entonces ahí está, Jesús fue justificado no porque él no porque él hubiese pecado. Vamos a aclararle eso, ¿no? Jesús fue justificado no porque él hubiese pecado, pero sí porque él había depuesto a un lado su gloria y su forma divina. Y vino en la misma condición de impotencia y debilidad de cualquier hombre. Entonces, Pero para él obedecer, dice en hebreo, él por obede- causa de que tenía el poder sobre la carne. claro, y por eso, para él obedecer, él necesitaba, ¿qué cosa? El Espíritu. Por eso es que él nace del Espíritu y él recibía diariamente un bautismo del Espíritu. Y en ese sentido él fue justificado, en ese sentido fue perfeccionado, en ese sentido, Para ser nuestro ejemplo. correcto, para ser nuestro ejemplo en todas las cosas. Bueno, fíjense, esto es justificación por la fe, porque cómo viene el Espíritu Santo a nuestras vidas, cómo viene Cristo a nosotros. Y vamos a leer en el libro de Efesios, Ahora, pero la pregunta, John, que surge aquí un momentico. capítulo 3. Una pregunta. Si el Espíritu Efesios. procede del Padre, que estuvo en el Hijo haciendo las obras de justicia, para vencer al pecado en la carne, para quitarle al diablo el derecho, para dar a nosotros la oportunidad de ser justificado, libre también y perfecto. Si es el Espíritu del Padre quien hace esa obra, entonces el sentido de la Trinidad no tiene sentido. Porque otro espíritu no puede hacer esa obra. Porque es el Espíritu del Padre que dice Cristo que hace las obras. Claro, claro. ¿Entiendes? Por eso es que O sea, que no puede haber un tercer espíritu que haga tal obra en nosotros. no, por eso es que la Trinidad presenta también una falsa justificación por la fe. Y los que se aferran a la Trinidad no comprenden la justificación por la fe. Y por eso es que fíjense, inclusive, ya que estamos entrando en ese tema, dice que Wagner y Jones vinieron a predicar el mensaje de la justificación por la fe que no se había predicado antes. Porque aunque Martín Lutero se acercó bastante y los reformadores, su concepción trinitaria no les permitió entender a plenitud Correcto. el tema de la justificación por la fe, como sí lo entendieron Wagner y Jones, y fue predicado pues en 1888. Correcto. Y vamos a leer O sea Efesios. que, pero ese punto es importante. Claro. Que la gente sepa que todo el que defienda la Trinidad no podrá entender la verdadera justificación por la fe y está limitando al Padre obrar en ello su propia justicia.
En otras palabras, son en la Trinidad y 1888 son incompatibles. Totalmente. Correcto. Como cuán lejos está el cielo de la tierra. Correcto. Correcto. Bueno, y para sellar ese punto, esa idea, Efesios capítulo 3, que por cierto es el texto, este texto me gusta bastante, lo aprendí. ¿Este es de otra pregunta? No, este es de los mismos, ¿no? De 18. Sí, de la justificación. Vale. Este texto me gusta porque lo aprendí de Wagner. ¿Aló? ¿Listo? ¿Ya? Se repite aquí. 3:15. Muy bien, Efesios capítulo 3, versículo... 15 y 16. No, del 16. Dice que os dé, conforme a la riqueza de su gloria, el ser corroborados con poder en el hombre interior. ¿Por quién? Su espíritu. Por su espíritu. Correcto. Pero fíjense, por su espíritu. ¿Pero cuál es su espíritu? ¿Qué significa su espíritu? Versículo siguiente. Que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, Que sea Gálatas. para que arraigados y fundados en amor, podáis comprender bien con todos los santos cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Entonces, ahí está la justificación con el Espíritu. Dice, seamos corroborados con poder en el hombre interior por su Espíritu. Pero cuando viene el Espíritu, corroborarnos, ¿qué es lo que nos da el Espíritu? Cristo mismo habita por la fe. Y cuando Cristo mismo habita por la fe, dice aquí que somos llenos de toda la plenitud de Dios. Que es lo mismo que es Él habita es toda la plenitud justo. de la divinidad. que es su Correcto. justicia. Correcto. Es lo mismo. Es que esa es su justicia. Su justicia es toda su justicia. toda su plenitud. La justicia es toda la plenitud de la deidad en nosotros, que es su espíritu. Exacto. ¿Qué es? Y eso es lo que nos hace justo. Nos hace justo. ¿Aló? ¿Están todos allí? Hay un sonido por ahí extraño de alguno de los teléfonos, como si fuese un pito. Bien, sigamos. Lo último que nos falta de esto, la justificación, la santificación, ¿no? Porque hablamos de la justificación como algo del pasado. La justificación es el perdón del pecado del pasado. Pero hablando de la santificación, vamos a ir a 2 versículos. La santificación tiene que ver, con lo que nos decía Elito. Elito nos habla, dependemos de Cristo para rendir obediencia aceptable a su ley en el futuro. Entonces, eso es, ¿qué cosa? Eso es santificación. Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 17, Jesús dijo algo de la santificación. ¿Qué dijo Jesús? Juan 17, 17, Jesús dijo, santifícalos ¿en qué? En tu verdad. Tu palabra es verdad. Ahora, ¿cómo hacemos para conocer esa verdad de la palabra? ¿Qué necesitamos? Hoy, Un capítulo antes. Juan 16, versículo 13. Pero cuando viniera aquel Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han, ¿de qué? De venir. Entonces, somos santificados por la verdad. Pero ¿cómo conocemos esa verdad? ¿Quién nos guiará a esa verdad? El Espíritu de verdad. Entonces tenemos que, el Espíritu nos justifica y el Espíritu también ¿qué? Nos lleva a la verdad para ser santificado. ¿Sí o no? Sí. Entonces, y cuando conocemos esa verdad, ¿cómo
¿qué debemos hacer para que esa verdad nos santifique? Esta es la pregunta 25. Primera de Pedro. Pero antes hay que ir al 24, ¿eh? 1.22, ¿cómo? Al 24. Sí, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Dice, habiendo purificado nuestras almas, ¿por medio de qué? Por la obediencia a la verdad. Por medio del Espíritu. Ajá. En caridad, hermanable, sin fingimiento, amados unos a otros, entrañablemente de corazón puro. Entonces aquí está clave. Purificamos nuestras almas. O sea, purificación es lo mismo que santificación. Purificamos, santificamos nuestras almas obedeciendo la verdad por el Espíritu. La verdad que el Espíritu, la verdad que el Espíritu nos revela desde la palabra. Ojo, porque Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Hay falsos espíritus. ¿Cómo identificamos un falso espíritu de un verdadero espíritu? El que no confiese que Cristo vino en carne. Eso lo vamos a analizar ahora en el próximo tema. Pero justamente va por allí. O sea, para identificar el espíritu, no es otra cosa que saber la doctrina. Correcto. Que predica el espíritu. A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Entonces, porque justamente lo que acabamos de leer es que el espíritu trae la verdad. Para que por medio de esa verdad, obedeciéndola, seamos santificados. Pero el otro espíritu, el falso espíritu, trae entonces un error, una mentira. Para que aferrándonos a esa mentira, vamos a ser impedidos a recibir el beneficio. No seamos santificados, sino que nos mantengamos en la impiedad. Exacto. Y en la desobediencia. Entonces, vamos a cerrar este tema, esta parte el tema de la escuela sabática, con la pregunta 26. ¿Cómo podemos entonces obedecer la verdad revelada por el Espíritu? Gálatas 5:6. En Gálatas 5:6 está el resumen, otro resumen de todo, ¿no? Dice Pablo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni tampoco la incircuncisión, sino lo que vale es la fe que obra por amor. La fe que obra. Entonces, la fe que obra. Tenemos que obrar dice, purificando vuestras almas por la obediencia a la verdad. Dios nos revela una verdad. Esa verdad está en su palabra. Nos la revela por su espíritu. Pero tenemos que obedecerla, porque de nada nos sirve conocerla. O sea, la santificación no es por el conocimiento de la verdad. La santificación es por la obediencia a esa verdad. Entonces, la conocemos. Tenemos que obedecerla. Pero ¿cómo podemos obedecerla? ¿Cómo podemos obrar? Por la fe. La fe que obra. ¿Pero que obra por qué motivo? Por amor, porque también Pablo dice en Corintios 13, si yo tuviese todo el conocimiento y toda la ciencia y toda la fe y hago todo un montón de cosas, pero no tengo amor, de nada me sirve. Entonces, por eso es que Pablo dice, lo que sirve es la fe que obra, no la fe muerta, la fe que obra. Pero la fe que obra por amor, motivada por el amor. Si tú tienes una fe que obra por otro motivo, tampoco sirve. Y dice aquí viene el 7, dice algo. Vosotros corríais bien. ¿Quién les estorbó para no obedecer la verdad? Y dice el versículo 5, más arriba. Pero nosotros, por el Espíritu, aguardamos la esperanza de la justicia que viene por la fe. O sea que aquí hay una situación que es importante saberla también. Que lo que pasaba también aquí con los Gálatas es que alguna doctrina que se le enseñó a ellos, les estorbó para no obedecer la verdad, la cual es lo mismo que, como tú decías antes, decía que era la fe que obra por el amor. O sea, relación de la fe que obra por el amor igual a obedecer la verdad, aquí está comparado con el mismo plano. Amén. Así es. Bueno, entonces vamos a cerrar repitiendo
lo que fue el inicio, ¿no? El hito 14 y 15, dice el 14, que como el corazón natural o carnal, ya lo vimos, ¿verdad? Está en enemistad con Dios y su ley, esta enemistad puede eliminarse solamente por una transformación radical de los afectos. El intercambio de principios no santos por principios santos. Y esa transformación sigue el arrepentimiento y la fe y es la obra especial del Espíritu Santo y constituye la regeneración o conversión. Y el 15, también lo estudiamos, todos hemos violado la ley de Dios. No podemos de nosotros mismos rendir obediencia a sus justos requerimientos. Somos dependientes de Cristo, primero para nuestra justificación de las ofensas pasadas y en segundo lugar por la gracia, por medio de la cual podemos rendir obediencia aceptable a su santa ley en el futuro. Entonces, si queremos profundizar más, tenemos todo un libro, o tenemos varios libros, pero un libro importantísimo que se recomienda desde la primera letra hasta la última es el libro Cristo y su justicia de Waggoner, que ese libro explica pues la justificación. Hay otro libro que se llama El camino consagrado a la perfección cristiana de Alonso Trevier Jones, que también es muy bueno en el tema de la naturaleza y de humana, lo que es la fe de Jesús y todo ese tipo de cosas. Allí está elaborado en detalle, versículo tras versículo, lo que fue el mensaje de la justificación por la fe de 1888. Y eso es lo que necesitamos comprender para poder entonces no solamente establecernos en los hitos adventistas, sino también recibir ese mensaje que Dios ha enviado a su pueblo desde el 88, por el cual todavía Dios está esperando para que nosotros podamos recibir esa lluvia tardía y dar el fuerte pregón. Entonces, si alguien quiere recibir información sobre ese libro, lo pueden conocer. Hay una página que se llama libros1888.com o puede comunicarse pues con nosotros. Entonces, bueno, que el Señor nos bendiga. Vamos a cantar un himno para finalizar y hacer la oración.